Cordial saludos, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Espero que este haya sido un gran inicio de día, un gran inicio de viernes, ya prácticamente de fin de semana. Agradeciéndoles por estar acá presente. Espero que la próxima videoconferencia, es decir, esta videoconferencia, les sea de mucha ayuda. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a tratar dos temas. El primero es complementario al otro. ¿En qué sentido? En que ambos hablan de tiempos verbales simples. ¿Ok? Entonces, en el primero es el tiempo verbal en presente simple y el segundo es el tiempo verbal en pasado simple. ¿Ok? Entonces, para aquellos que están en nivel 2, lo que les compete en este momento es esta primera parte. En la segunda parte le compete más que todo a los de segundo, los de cuarto nivel. Ahora bien, tanto los unos como los otros se pueden ver beneficiados ambos de ambas temáticas. Entonces yo les sugeriría que ambos estuvieran en la misma, es decir, estuvieran durante toda la conferencia. Son conferencias cortas, temáticas cortas, entonces lo voy a tratar de mantener lo más básico posible, de manera tal que sea comprensible, desglosado, etcétera. Entonces, comencemos. Okay, so we have here to express likes and dislikes, and you have how to conjugate the verb like in the simple present tense. This is a very easy thing to do, right? So let's listen, let's do it. I like to read history books. I like to read history books. Now, you have here the translation, okay? You have the translation in Spanish, and here I will read this in English, okay? Good. Let's move on. So, first person, second person, and third person. I like pizza. I don't like pizza. Do I like pizza? You like pizza. You don't like pizza. Do you like pizza? He likes pizza. He doesn't like pizza. Does he like pizza? All right. So, sencillo. Eso es muy simple. Lo que está tratando de explicar acá, o los ejemplos que están dando en singular. Entonces, hay primeras, segundas y terceras personas en singular y hay primeras, segundas y terceras personas que están en plural. Por ejemplo, singular, I, you, he, she, it. ¿Ok? Y en primera persona tenemos el we, nosotros. Second person, you, ustedes, usted. Y la tercera persona es they, en plural. Miremos los ejemplos. We like pizza. We don't like pizza. Do we like pizza? You like pizza. You don't like pizza. Do you like pizza? They like pizza. They don't like pizza. Do they like pizza? All right. Entonces, acá lo que podemos ver es algo muy sencillo. Yo creo que esto ya lo manejan, pero de todos modos lo voy a reforzar, ¿sí? Tanto para unos como para otros. Entonces tenemos que, ¿cuántos pronombres tenemos en inglés? Tenemos 7 pronombres en inglés, ¿cierto? Aquí en el presente simple, la estructura gramatical es emplear un pronombre, un verbo y un complemento. Por ejemplo, I like pizza. Nombre, perdón, sujeto o pronombre, verbo like y el complemento que viene siendo pizza, ¿cierto? That's very simple. That's a very simple idea. Now, if you want to do it with you, we, they, you can do it as well. You like pizza. We like pizza. Ñay, bueno, raro. We like pizza. Now, he likes pizza. Las terceras personas, el verbo siempre cambia. Se le agrega una S
una ES o una IES dependiendo de su terminación. Ya les voy a explicar un poco más al respecto. Pero siempre las terceras personas, he, she, it, el verbo se le agrega. Todo verbo que termina en E se le agrega S en las terceras personas. Correcto, hay 7 pronombres, Andrés. Gracias. Entonces, 7 pronombres en total. ¿Vale? I like pizza, you like pizza, we like pizza, they like pizza, he likes pizza, she likes pizza, it likes pizza. El único pronombre de todos que va en mayúscula es el I. Siempre va en mayúscula. Independientemente de si inicia el párrafo, termina el párrafo o está en la mitad de la oración, etcétera, siempre va en mayúscula el pronombre I. Los demás no van con mayúscula, a no ser que estén iniciando una oración después de un punto o esté abriendo un texto, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a colocarlo en mayúscula, pero porque está iniciando la oración, ¿sí? Está iniciando la oración y sigue después de un punto, por decirlo así. ¿Ok? Para que lo tengan muy en cuenta, muy presente esta parte. Muy bien. So, I like pizza, etc. Now, what happens is, if I want to do the negative form, it is also very easy because what I have to do is add don't or doesn't. Tenemos el don't y tenemos el doesn't para hacer las negaciones. El do como auxiliar no significa nada. Como auxiliar no significa nada. Como verbo significa hacer. Pero como auxiliar no significa nada en la oración. Les voy a poner un ejemplo para que quede este tema más claro. ¿Ok? Miren. I don't like pizza. Aquí lo único que me está haciendo este auxiliar es negar. Es decir, no me gusta la pizza. Se pone entre el pronombre o sujeto y el verbo like. I don't like pizza. No significa ser ahí, simplemente me está negando, simplemente significa un no. No me gusta la pizza. Es lo único que está diciendo allí. Pero si yo pongo el verbo do como verbo principal de la oración, ahí ya sí tendría un significado. Por ejemplo, don't do my homework every day. No hago mi tarea todos los días. I don't do my homework every day. Ah, ok. Tenemos la negación don't y tenemos el verbo do como verbo principal. Ahí sí tiene significado el verbo porque es principal. Pero como tal, el verbo, o más bien el auxiliar do, en las negaciones y en las preguntas no tiene significado. Simplemente es un auxiliar. Se le llama auxiliar porque permite hacer la negación y permite hacer la pregunta. Okay, so that's the whole thing about do and don't. Don't and do. Miremos más ejemplos. Tenemos el we, don't. Bueno, vamos a hacer algo. We, you, we, they, todos estos van para negar con el don't. 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 Pero en las terceras personas, he,
she, it, utilizamos el doesn't. 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 ¿Ok? Ejemplo con el doesn't. He doesn't like pizza. ¿Ok? Ups. Quedó pegada la tecla. Muy bien. So, he doesn't like pizza. She doesn't like soccer. It doesn't like, let's say, rice. Hablemos de que un perrito no le gusta el arroz. It doesn't like rice. All right? It's the same thing for everything. Es lo mismo para todos. Pronombre o sujeto, la negación, después el verbo principal y el complemento. ¿Listo? Eso es. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la diferencia entre la afirmación y la negación es simplemente el don't. Miren, esa es la única diferencia. No hay mayor diferencia. Le quito el don't y se vuelve afirmativo. Le pongo el don't y se vuelve negativo. Es así de sencillo. Ok. Ahora, ¿cómo hago yo una pregunta de esta oración? I like pizza. La regla gramatical nos indica que debemos colocar primero el auxiliar. Y el auxiliar que nosotros utilizamos para hacer preguntas es el do y el does. Porque recordemos una cosa que no les dije acá. El don't es igual a, vamos a colocárselo acá arriba. El don't es igual a do not. Solo que está de manera contracta. Y el doesn't es igual a does not. O viceversa. Do not es igual a don't. Does not es igual a doesn't. Okay? And now, that's a good question. That's a good question, Andres. So, we only use the auxiliar for the negative and interrogative form. Si solo utilizamos el auxiliar para la forma negativa o interrogativa, es correcto. Y cuando lo hacemos, las terceras personas, si se pueden dar cuenta acá abajo, las terceras personas no se le agrega la S. Miren la afirmación. Miren la afirmación acá. Tiene una S, S like. Pero cuando negamos, esa S desaparece. No sé por qué no me anotó el like, pero bueno, aquí está, listo. Muy bien. Y también sucede lo mismo cuando preguntamos. Entonces, ¿cómo hago yo la pregunta de I like pizza? Por ejemplo, colocamos primero el auxiliar, do I like pizza? Yes. No. Yes. I do. No. I don't. Respondemos la negación con el auxiliar y la afirmación también con el auxiliar. Yes, I do. No, I don't. La manera corta. ¿Cómo sería la pregunta, por ejemplo, para he likes pizza? Does he like pizza? Yes, he does. No, comma, he doesn't. Es así de sencillo.
Es tan sencillo como esto. Muy bien. Voy a borrar esta parte. Voy a borrarla para poder continuar con la temática, ¿vale? Solo me queda una partecita de los likes y dislikes que me gustaría discutirlo con ustedes. Muy bien. So, there are other expressions to express like. Entonces, I like horror movies. I enjoy listen to pop music. Podemos también utilizar el enjoy, la misma estructura gramatical, la misma forma de negar, la misma forma de preguntar, porque esto es presente simple. I enjoy listening to pop music. I love Italian food. I'm into sci-fi movies. And I'm keen on golf. Esto es importante que se lo aprendan tal cual como está allí. I'm into sci-fi movies. I'm keen on. I'm a big fan of going to the gym. I'm a big fan. And the way to express dislikes, I don't like horror movies. I dislike listening to pop music. I hate Italian food. I'm not into sci-fi movies. El único cambio para la negación es porque esta expresión utiliza el verbo to be. Cuando utilizamos el verbo to be como auxiliar o como verbo principal, no vamos a negar jamás con el do o con el does it. Importante tener presente eso. Si ustedes identifican el verbo to be en oración, I am a scientist, por ejemplo, ustedes no van a negar I don't am a scientist. He visto, créanme, he visto estas cosas. Ok. ¿Sí? No. La negación no se hace sino con el verbo to be. ¿Ok? Ni con el do ni con el don't, sino con el verbo to be. El verbo to be. I am not a scientist. I am not musician, por ejemplo. La negación de esta expresión que está acá, I am or I'm, que es la forma contracta, into sci-fi movies. La negación de esto es I'm not into sci-fi movies. ¿Por qué? Porque está utilizando el verbo to be. Si yo digo I love, let's say, sport movies, ¿cómo creen ustedes que podrían hacer una negación de esto? I love sport movies. ¿Será que lo negamos con el verbo to be? ¿O será que utilizamos el otro auxiliar? Do, does. Bueno, aquí es donde yo voy. En esta oración, ¿ustedes ven el verbo to be? I love sport movies. ¿Ven el verbo to be? Recordemos que el verbo to be toma sus formas en el presente simple como am, is, are. ¿Ustedes ven el am, is, are ahí? Cierto que no. Entonces, como no se ve, muy bien, esa es la respuesta. I don't love.
word movies. Si no quieren usar la negación, ustedes pueden usar un verbo negativo. I hate word movie. O I dislike word movie. Pero tengan en cuenta, cuando vean una oración, el verbo to be se niega con el not. Si ven el verbo to be, mire, verbo to be, am, I'm. O si encuentran el she is, o el is, o el is, o el we're, they're, you're. Esos son verbos to be. Entonces, she is into science. Is not into science. Son ejemplos. He is a teacher. He is not a teacher. Está el presente simple con el verbo to be y el presente simple con los otros verbos diferentes al verbo to be. Entonces, recordemos que nunca vamos a negar con el verbo to be aquellas oraciones que no tengan el verbo to be. Con todos los otros verbos diferentes, negamos con el don't o negamos con el doesn't, como ya lo vimos. Bueno, muy bien, hemos terminado esta partecita de los likes y dislikes. ¿Ok? Buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el she's not y el she isn't? Colocar. No hay ninguna diferencia en su significado. Recuerden, she is not es igual a she isn't. Solo que el isn't es la unión del not y del is. Y el aren't es igual a la negación, a la unión del are not. Y el I'm es igual al I am. ¿Ok? Muy bien. Ahora continuemos. Eso es lo que tiene que ver con el presente simple y expresar likes y dislikes en inglés. Likes y dislikes en inglés. Acá después van a tener algunos ejercicios para los que están de nivel 2. Acá vendrán unos ejercicios que ustedes pueden realizar para practicar. Y acá hay más ejemplos. ¿Ok? I'm quite keen on classical music. I'm really into medieval history. I'm just not a big fan of spicy food. Y todos estos están utilizando el verbo to be, es decir, que se niegan con el not. Muy bien. Ahora, si usted es de nivel 2, esta siguiente parte del pasado simple, ya vimos el presente simple, si usted es de nivel 2, puede quedarse para verlo, ¿cierto? Pero si usted piensa o cree, por ejemplo, que el tema anterior necesita reforzarse un poco más, yo diría que parara aquí la videoconferencia y volviera a repetir hacia atrás lo que ya vimos. Ahora, como si está presente aquí conmigo en línea, ahorita mismo está conmigo de manera sincrónica, entonces
no puede hacer lo de parar y retroceder porque todavía la grabación sigue su curso. Pero si usted está escuchando la videoconferencia posterior de manera asincrónica, entonces usted sí puede retroceder si es de nivel 2. Nivel 4 se queda conmigo por completo. Si usted es de nivel 2 y está interesado en esa temática, lo puede seguir así. Puede quedarse aquí conmigo. ¿Ok? Past simple. Ahora, ya vimos cómo se forma el presente simple, tanto con el verbo to be como con los verbos diferentes al verbo to be. El pasado simple es simplemente tomar los verbos y pasarlos al pasado. Tiene la misma estructura, solo cambia una cosa. Y es que el auxiliar ya no es el do y el does, sino el did. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Okay, so we have here some explanations or an explanation about how to form the past tense verbs. Okay, so let's start with this. Counted, looked, listened, knitted, passed, cold, concentrated, astonished, alarmed. Okay? This is past tense verbs, past participles, and adjectives. Todos ellos terminan en ed. Entonces, en el recurso que estamos viendo ahora, estamos viendo las terminaciones de los verbos en ed, porque para formar los verbos regulares en inglés, le agregamos ed al final del verbo. I counted the coins in the piggy bank. Así se le dice alcancía, piggy bank. Es un término bastante curioso porque piggy tiene que ver con cerdo, cerdito. Entonces, bank, de banco. Ahora, piggy bank lo unen y es alcancía. Es una alcancía de cerdito. O es el banco cerdito, por decirlo así, de manera literal. Banco cerdito, pero es la alcancía. ¿Ok? Este tiempo verbal todavía no lo hemos visto, pero es para que tengan aprendido que en el pasado y pasado participio de los verbos regulares, todos terminan en ed. We've never needed help with our homework. Y esto es una voz pasiva que no la vamos a ver, solamente como ejemplo, para que ustedes lo vean. She was alarmed and astonished. Muy bien. Regla general. Generally or in general, we just add ed to the end of a regular verb or the type of an ed word. Se lo leeré en inglés, ustedes lo leerán acá en español si lo necesitan. Entonces, el verbo visit, regularmente la mayoría de los verbos se le agrega ed sin hacer ninguna modificación. Pero vamos a ver. Visit, visited. Walk, walked. Return, returned. Se le agregó a ambos ed. No hubo ninguna modificación ni en la forma como se deletrea la palabra, es decir, ni en su raíz ni en nada hubo ninguna modificación, en absoluto. Ahora, words ending in consonant plus E. Love se convierte en love. Change se convierte en changed. Exercise se convierte en exercised. ¿Qué pasó allí? Como termina en E, solo se le agrega la D. Es decir, no es necesario agregarle ed, solo una D. Si termina el verbo en E, se le agrega la D. Fácil. Now, consonant, vowel, consonant.
Aquí ya cambia un poco. Si termina en consonante, vocal, consonante, y la última sílaba está acentuada, se duplica la consonante final. ¿Cómo así que si la última está acentuada? Bueno, miremos esta palabra. Stop. Beg. Admit. La acentuación está en la última sílaba. Admit. No dice admit, sino que dice admit. No dice beg por ser una palabra de una sola consonante, entonces simplemente se duplica. Beg. ¿Por qué? Porque termina en una consonante y está antecedida de una vocal. Beg. Entonces, stop se le duplica la P y se le agrega ED. Beg se le duplica la G y le agrega ED. Admit se le duplica la T y se le agrega ED. Sencillo. Para aquellas consonantes, para aquellas palabras que, vamos a leer esta parte aquí, si termina en consonante, vocal, consonante, y la última sílaba no está acentuada, no se duplica la consonante final. Entonces, miren que acá el acento de happen no es happen, sino happen. La acentuación de visit no es visit, es visit. Y la acentuación de remember es en remember, no remember, ¿cierto? Es remember. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos tres ejemplos la acentuación no está al final, sino que está o en la mitad o está al principio. Happen, visit, remember. A esos verbos simplemente se le agrega la ed. No se le duplica nada. Recuerden que solo se duplica cuando la acentuación está al final. Y cumpla con esto. Consonante, vocal, consonante. Al final, miren. Consonante del stop, P. Vocal, O. Consonante, T. El B. Consonante, vocal, consonante. Admit, consonante, vocal, consonante. Muy bien. Words ending in Y. Si la Y está antecedida de una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega N. Copy, copy. Study, study. Multiply, multiply. Si por el contrario la Y no está antecedida por una consonante, sino por una vocal, simplemente se le agrega ed. Pray, prayed. Obey, obeyed. Enjoy, enjoyed. Fácil. Parece un poco overwhelming at the beginning. It's a little bit overwhelming at the beginning, but let me tell you, with the use of your language, or with the use of the language, it will be easier for you. It will get easier. You don't have, or you will not have to think about all these explanation or all these formulas or anything like that. Al principio parece ladrilludo el tema, pero con el uso del idioma ya uno no piensa en reglas gramaticales, sino que eso ya está interno, o sea, es una segunda lengua, lo que se le llama, una segunda lengua. Ya es, no se piensa en términos de gramática, sino en términos de uso. Entonces, como ya uno sabe el uso, ya uno no piensa en la gramática, a no ser que haya una estructura que de pronto lo ponga uno a pensar. Y eso sucede cuando uno no domina ese tema. Pero cuando se domina y se usa, ya uno no piensa en reglas gramaticales, sino que se hace natural el uso. Muy bien, continuemos. Words ending in W or X. También se le agrega ed. Allow, allowed. Should, glow, glowed. Fix, fixed. Mix, mixed. Relax, relaxed. La mayoría de los verbos se le agrega ed a la mayoría. ¿Ok? Entonces, si usted une esta regla de acá con la W y la X y lo agrega con estos que están acá, por ejemplo, de la consonant, vowel, consonant y aquellos que no son, a todos se le agrega ed.
Si se da cuenta, todo se le agrega ed. Acá también. Esto también se le agregan todos ed. La única diferencia es esta que está aquí, perdón. Que si la Y está antecedida a la consonante. Que si hay consonante vocal consonante acá. ¿Sí? Esta partecita de la izquierda. Es lo que hay que tenerle cuidado. Es lo único. Ahora, por último, los verbos que terminan en L. Hay una diferencia nada más en uso en cuanto al inglés británico y el inglés americano. Hay una lucha constante diciendo, no, es que el inglés británico es más puro y el inglés americano no lo es. Eso es como decir que en España hablan mejor que acá en Sudamérica o en Centroamérica y así sucesivamente. Va a haber una discusión eterna de quién habla mejor el idioma. ¿Sí? Entonces, no es que los unos hablen mejor que los otros, simplemente hay también niveles de educación. Hay muchos españoles que no tienen el nivel de educación que tienen muchos suramericanos, centroamericanos, y por lo tanto, aquellos que están mejor educados utilizan mejor el lenguaje. Ahora también hay que entender una parte que es cultural, otra parte que es demográfica, que por supuesto cambia un poco el idioma, ¿cierto? Eso es lo que sucede aquí con las palabras terminadas en L. En el británico se duplica, en el americano no. Equal, equal, travel, travel, control, control. Pronuncia igual. Muy bien. Por último, les voy a dejar solo un ejemplo de cómo se utiliza el pasado simple. I traveled to London last year. Pronombre o sujeto, verbo en pasado, complemento. ¿Cómo se niega? I didn't travel to London last year. ¿Cómo pregunto? Did I travel to London last year? Yes. No. Yes. I did. No, I didn't. Perdón. Didn't. Y todas las negaciones y todas las preguntas se hacen con el did. Es decir, para todos los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Ahora, olvídeme quito esto de acá. No sé por qué coloqué el don't. Por ningún lado está el don't. ¿Ok? Así es para todas las oraciones. Pronombre o sujeto, verbo en pasado y complemento. Correcto, gracias. Bueno, eso es lo que le quería explicar el día de hoy. Muchísimas gracias. Me voy a cerrar la videoconferencia, pero quiero agradecerles. Espero que esto les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por medio del foro de inquietudes. Muchas gracias. Un excelente día, un excelente fin de semana. You have a wonderful weekend, okay? Bye-bye. Have a great one. Thank you, Andrés.